nmmiami.com. Conéctate las 24 horas con la mejor música. Disfruta de los programas en vivo, Facebook Live, a través de nuestro Facebook Live o escucha nuestros podcasts desde donde quieras y a cualquier hora en iTunes, TuneIn Radio, Google Play y Podbean. nmmiami.com. Desde El Dorado, Miami, Florida. Somos tu contenido en las redes. Comienza a sonar El Pitazo. El Pitazo. Historias con protagonistas que están en nuestras calles. Con Vanessa Costa y J.R. Bertorelli. El Pitazo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan, qué gran gusto poder iniciar y compartir con ustedes este recorrido que nos va a llevar a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para poderles contar esas historias de las cuales ustedes son protagonistas. Por eso y para eso nuestro equipo del Pitazo está desplegado siempre en cada rincón de la nación y estamos comprometidos con la libertad de expresión. Lo decimos en cada una de nuestras emisiones, al inicio de cada uno de nuestros programas, porque la libertad de expresión no es un privilegio, no es un tema exclusivo de periodistas o de dueños de medio. La libertad de expresión es un derecho universal. Deberíamos tener ese derecho a tener acceso a información, por ejemplo, a poder tener una opinión, hacer una crítica, formular una denuncia, a exigir soluciones sin que por todo esto entonces suframos sanciones o tengamos alguna condena o tengamos que pagar pues alguna especie de sanción. Dicho esto, les comentamos que hoy con todo gusto, 1 de abril, iniciamos transmisiones para ustedes nuevamente en Radio Capital 710 AM, luego de algún tiempo, y también estamos en este instante junto a ustedes en nmmiami.com, agradeciéndoles la sintonía. De paso, por supuesto nos ponemos a la orden de ustedes por nuestra plataforma multimedia. Recuerda, somos elpitazo.net. Allí nos puedes ubicar y en nuestra página web siempre hay la oportunidad de la interacción con ustedes, o puede ser por nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube. Lo ponemos a tu orden para ti, como también las redes de nmmiami.com que ya ustedes conocen. Les decimos que en la producción de este programa están siempre desde Caracas Gabriela Goncalves, Mariani Hernández, y les estaré acompañando J.R. Bertorelli, hoy también además con la vital participación en la parte técnica y de audio de nuestro ingeniero Jesús Carreño. Nuevamente, 1 de abril, digo nuevamente antes de decir la fecha incluso, 1 de abril, y nuevamente graves problemas de electricidad en prácticamente toda Venezuela, al menos en zonas muy pobladas. Por ejemplo, solo por citarles un caso, temprano en la mañana de hoy a las 6:30, el reporte más fresco que tenemos al momento de nosotros estar junto a ustedes, en la ciudad de Caracas, sin luz, urbanizaciones como Los Chaguaramos, Santa Mónica, Las Acacias, Oripoto, La Boyera, La Trinidad, Concresa, Petare, La Taona, Altamira, Terrazas de Guaycoco, ya mucho más al sureste, Los Amanes, La Bonita, Manzanares, en la Gran Caracas también, en zonas como San Antonio o Los Teques y Guarena. Delicada la situación. En la jornada de hoy no habrá entonces clases, una vez más, y el trabajo será oficialmente hasta las 2 de la tarde, al menos en las oficinas públicas. Es el anuncio más reciente hecho desde Miraflores. En el mes de marzo, terminado ayer, ya les mostrábamos, por cierto, ese reporte, solamente hubo 9 días laborables, sumando entonces carnaval, más los asuetos, más el tema lamentable y delicado de las fallas eléctricas. Solamente 9 en el mes pasado, y arrancamos este mes con un racionamiento muy particular o con un horario muy específico en el que solamente será hasta las 2 de la tarde. Danos tu opinión, siempre muy importante. Recuerda, nos puedes enviar un WhatsApp. Nos encanta esa vía, por cierto, muy particular y muy específica. Desde cualquier parte del mundo nos envías un WhatsApp al teléfono que está en Venezuela, 0414-230-2932.
34. También puede ser, si estás en Venezuela, un SMS por esa misma vía, 0414-230-2934. Y nos gusta que por esos WhatsApp nos puedes dar el informe muy completo. Nos puedes enviar, por ejemplo, una nota de voz, nos puedes enviar las imágenes, las fotos del hecho particular específico que quieres denunciar o del tema que quieres conversar con nosotros. Por eso nos gusta tanto. 0414-230-2934. Antes de seguir, como siempre, agradecemos a todo el grupo de emisoras que está junto a nosotros, nuestras emisoras aliadas en cada transmisión de nuestro programa. Radio Capital 710 AM, Radio Nueva Esparta 920 AM, Radio Aragua 1010 AM, en Táchira Radio Mundial 860 AM, ULA FM 107.7 en Mérida, 97.9 en Trujillo, Luz Radio FM 102.9 en Maracaibo, 97.5 en El Moján, Radio Fe y Alegría 94.3 en San Juan de los Morros, 97.5 en Barquisimeto, en Anaco Canal 98.5 FM, en Valle de la Pascua Mega Latina 97.9, en Viruaca y San Fernando la Megahertz 96.5 FM, en Cumaná Bahía 98.3 FM, en San Carlos Impacto 91.7, en El Tigre Éxitos 100.1, en Zaraza Brava 90.7, en Higuerote Latina 103.1 FM, también en las páginas web humanoderecho.com, somosdiaspora.com, retroradio.com.be, nmmiami.com, elpitazoradio.com. Revisamos lo que es noticia hoy, 1 de marzo, en nuestro portal elpitazo.net. Maduro anuncia plan de racionamiento eléctrico de 30 días, aunque en realidad solamente dijo que viene un racionamiento eléctrico de 30 días. No dio mayores detalles que serán informados más adelante, eso sí. Únicamente dijo que el racionamiento ya comenzó en la jornada de ayer. Bueno, apenas minutos antes le decíamos que ya en Caracas, por ejemplo, y en muchas otras zonas del país, pero les poníamos la precisión de Caracas, cuáles eran las zonas que amanecieron prácticamente sin electricidad. Lo llama plan de administración de carga, racionamientos de energía eléctrica, que ocurren desde el 2010 y que serán aplicados ahora durante 30 días. Lamentable, ¿no? En un país en el que, por ejemplo, cuando Chávez estaba vivo, se vivieron lo que ellos llamaron 2 emergencias eléctricas. Se pasaron por la Asamblea Nacional en aquel momento de mayoría oficialista, lo recordarán ustedes. Se aprobaron unos recursos millonarios en 2 oportunidades, ni siquiera en una, sino en 2, y se despilfarraron, se votaron, se desaparecieron, se fueron, se los tragó. Una cantidad realmente gigantesca de dinero como para tener otro Guri hecho, dicen los especialistas, por ejemplo, o al menos para tener la capacidad instalada de las termoeléctricas, como por ejemplo la de Tacoa o Planta Centro, por citarles 2, o la vieja Tacoa, pues en perfecto estado, de manera de poder paliar cualquier contingencia como lo que está ocurriendo. En el balance muy precario, en realidad, muy escueto, muy generalizado, que dio Maduro, afirmaba que la restitución de la energía, reiteró que su versión de la falla es un presunto asalto o ataque electromagnético al Guri, que ocurre desde el pasado 7 de marzo. Vamos ya para un mes, son 3 semanas cumplidas de esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por favor, nos las deja saber al 0414-230-2934. Siempre importantísimo para nosotros conocer qué piensan ustedes, qué les parece lo que ocurre, qué puede ocurrir, qué podemos hacer incluso como ciudadanos. No habrá clases entonces, además, y la jornada laboral será hasta las 2 de la tarde. Muchas protestas se sumaron al tema de la falla de electricidad y del agua en varias zonas del país, como en Caracas, por ejemplo, o en Barquisimeto. El Zulia, sin duda, el sector mayormente poblado, más afectado con el tema de los apagones. Incluso en el estado, en líneas generales, por lo menos 55 horas continuas sin servicio eléctrico. Estos son los detalles que nos da a continuación el resumen que nos ofrece siempre a diario nuestra colega Ruth Lara Castillo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Ruth Lara Castillo. Amigos, esta es la síntesis de las noticias más recientes en Venezuela para este 1 de abril. Anuncian suspensión de actividades escolares y establecen jornada laboral diaria hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas.
El gobierno bolivariano ha decidido mantener suspendidas las actividades escolares en todos los niveles del sistema educativo y se establece una jornada laboral diaria especial hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas. Al ataque brutal le respondemos con nuestro incansable trabajo. Caraqueños salieron a protestar por quinto apagón en el país. Elizabeth Hostos nos reporta. Durante todo el día de ayer domingo en la capital de la República se dieron manifestaciones en contra del gobierno y exigiendo la restitución del servicio de luz y el servicio del agua en el área metropolitana. Algunos vecinos comentaron a El Pitazo que desde hace unos 15 días no cuentan con luz, tampoco con agua, y señalan que la culpa es del gobierno por cuanto mantiene el control tanto de la seguridad como de las operaciones en las instalaciones eléctricas. Reportaron vecinos que en la avenida Urdaneta hubo disparos hacia la avenida Fuerzas Armadas y hubo 2 heridos de bala, un hombre y una mujer, quienes fueron atendidos en el Hospital Vargas de Caracas. Están fuera de peligro, reportó Elizabeth Hostos para El Pitazo. Funcionarios del FAES y de la Guardia Nacional reprimieron protesta por apagones en la urbanización Sucre de Barquisimeto. Liz Gascón nos informa. La represión de las Fuerzas de Acciones Especiales en la urbanización Sucre de Barquisimeto dejó un herido y al menos 3 detenidos el domingo 31 de marzo. La comunidad cerró la avenida Libertador después de pasar 24 horas sin energía eléctrica ni servicios básicos y los cuerpos de seguridad del Estado los dispersaron con lacrimógenas, disparos y amenazas. El equipo reporteril del diario La Prensa resultó agredido por las FAES al arrojarle 2 perdigonazos al vehículo donde se trasladaban. Reporta desde Lara, para El Pitazo, Liz Gascón. Estamos junto a ustedes en nmmiami.com, ahí están nuestras redes además, si nos puedes ubicar en esta transmisión que estamos haciendo en Facebook e Instagram, nmmiami.com, por supuesto en todo el portal o en la plataforma multimedia del Pitazo, nuestro portal, elpitazo.net, o nos ubicas en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Siempre les damos a ustedes esta oportunidad diferente, distinta de interactuar con nosotros a través del WhatsApp en cualquier parte del mundo, 0414-230-2934, para conversarlo así directamente. No hay intermediarios pues allí, ¿no? Como ustedes seguramente ya hasta pueden saberlo. 0414-230-2934. A diario te damos el pitazo. Danos tú también el pitazo. Envíanos un SMS, una nota de voz o un texto a WhatsApp por el 0414-230-2934. Bueno, y a propósito del racionamiento que fue anunciado por el propio Nicolás Maduro, les reiteramos la pregunta que les estamos haciendo, amigos oyentes, a través del 0414-230-2934, sobre si creen que Caracas sería incluida o excluida de ese plan de racionamiento al cual hacía referencia Nicolás Maduro, aunque todavía no se han dado detalles sobre cómo, por ejemplo, se aplicaría esta medida, en qué horario, cuáles serían los estados afectados, la duración, etcétera, etcétera. Porque además uno pudiese inferir que en el caso de Caracas, o suponer que en el caso de Caracas se pudiesen estar aplicando, porque bueno, ya veíamos que viernes y sábado se fue la luz prácticamente a la misma hora, cerca de las 7 de la noche, y duró 3 horas en restablecerse el servicio, aunque en ambos casos, luego de restablecerse, se interrumpió nuevamente y llegó unas horas cuantas después. Y el domingo, por ejemplo, se interrumpió el servicio en la mañana, cerca de las 9:10, volvió a eso del mediodía, se interrumpió nuevamente y volvió quizás una hora después. Allí sí hubiese sido en una hora diferente. Muchos indican que pudiese tratarse, como no, de un racionamiento, otros aseguran que simple y llanamente no se ha logrado estabilizar el sistema y bueno, esto es lo que resulta, ¿no? Los apagones que se han vuelto constantes no solo en el interior del país, que ya prácticamente era una realidad que estaban atravesando hace mucho tiempo, sino también en Caracas, en nuestra ciudad capital. Sin embargo, bueno, sobre este nuevo plan de racionamiento anunciado por Nicolás Maduro, la verdad no se conoce mucho hasta ahora, ni a partir de qué momento o qué fecha comenzaría a implementarse. Sin embargo, por ejemplo, en el interior del país, en el caso del estado Zulia,
en varias oportunidades nuestra compañera Natalie Angulo nos ha dicho que desde hace muchísimo tiempo han estado aplicando un plan de racionamiento, digamos, no oficial, aunque después del apagón, el primer apagón que se registrara en Venezuela el 7 de marzo, después de eso en el estado Zulia el propio gobernador Omar Prieto anunciaba un plan de racionamiento oficial, pero desde hace muchísimo tiempo nuestra compañera Natalie Angulo nos ha reportado que en el caso del estado Zulia se habían estado aplicando racionamientos de 4 horas diarias. Y bueno, producto de toda esta crisis por la situación del sistema eléctrico nacional, por supuesto los servicios públicos se ven impactados, afectados. Es el caso del suministro de agua en Caracas y en todo el país. Pero hay otra radiografía que ha dibujado nuestra compañera Daisy Galaví. Su trabajo está publicado en elpitazo.net y es lo que está ocurriendo con las morgues en Venezuela. El título de su trabajo: las morgues también están en emergencia. La morgue de Bellomonte, luego del apagón del 25 de marzo, quedó inhabilitada para hacer la necrodactilia, la técnica para la toma de impresiones papilares, totales o parciales, de los fallecidos y con las que se logra la identificación de los mismos. La realidad no fue diferente en las otras morgues de Venezuela. Unas llevan un estado de contingencia o en estado de contingencia desde hace un buen tiempo. Hasta la mañana del 28 de marzo, familiares de Jorby Fajardo, quien falleció tras ser atacado por desconocidos para robarle el celular con el que iluminaba unas escaleras en el barrio La Dolorita de Petare, no habían podido retirar su cuerpo. La razón: desde el lunes la oficina del SAIME de la morgue de Bellomonte, donde se verifican las huellas de los dedos de las manos de los cadáveres con las impresiones que tiene en su archivo, pues quedó inhabilitada. Pasaron 5 días y fue este 29 de marzo cuando les fue anunciado a los familiares el restablecimiento del servicio, pero los dedos de las víctimas de la violencia, muertos por causas naturales o accidentes de tránsito, temen que esta situación se vuelva a presentar si ocurre un nuevo apagón en el país o en la ciudad capital. Respecto al estado de las morgues en otras entidades de Venezuela, se pudo conocer que la de Maracay, estado Aragua, no tiene planta eléctrica. La morgue de Los Teques, en el estado Miranda, está próxima al Hospital Victorino Santaella y se abastece de la planta eléctrica que es puesta a funcionar durante los apagones y bajones de electricidad. En los 2 últimos apagones, tanto el del 7 como el del 25 de marzo, han trabajado con normalidad y su personal ha sido habilitado en guardias de contingencia. La misma historia no la cuenta la morgue de Ocumare del Tuy, cuya cava está fuera de servicio desde hace un mes y se ha convertido en un sinónimo de cadáveres descompuestos. Sumado a este inconveniente, el sistema de aire acondicionado también está dañado, lo que agudiza aún más el funcionamiento de esta morgue, que recibe a todas las personas que mueren de manera violenta o por causas que deben ser investigadas en la subregión de los valles del Tuy. El Pitazo conoció que esta problemática fue planteada a las autoridades locales, así como al gobernador de Miranda y al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, pero ningún ente ha atendido el caso. Por su parte, en la morgue de Valencia, estado Carabobo, las cavas no están en funcionamiento y durante los últimos 2 apagones la institución no laboró, pues no tiene planta eléctrica. En Portuguesa, la morgue del Hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua, Araure, solo cuenta con una cava refrigeradora con capacidad para 12 cadáveres. El resto, unas 4 más, están fuera de servicio o inhabilitadas por daños. En el estado Bolívar, específicamente en la morgue de Ciudad Guayana, las cavas no sirven y no tienen planta eléctrica. De las morgues visitadas por el Cuerpo de Reporteros de El Pitazo, la única que pasó la prueba fue la de Paraguaná, en el estado Falcón. Esta institución, que atiende los 3 municipios de la región, Carirubana, Falcón y Los Taques, tiene planta eléctrica, sus cavas funcionan, pero por ser una sede relativamente nueva. Así que se hacen los exámenes requeridos para la identificación del cadáver y autopsias. Igual los detalles completos de este trabajo, les reiteramos, amigos oyentes, que los pueden conseguir en elpitazo.net, como también pueden conseguir declaraciones del experto en materia eléctrica José Aguilar, quien asegura que desde el apagón del 25 de marzo se dejaron de exportar 2.500 megavatios desde el Bajo Caroní.
Según detalla el ingeniero Aguilar, la avería de los 3 autotransformadores del patio B de Planta Guri impide la transferencia de la energía que se produce en las centrales de Macagua y Caruachi al sistema de 765 kilovoltios y le hace perder al sistema interconectado mayor flexibilidad para sus operaciones. Por ello, Corpoelec solo puede poner operativas 2 de las 3 líneas de 765 kilovoltios que transmiten hasta 85% de la energía que se envía al centro, occidente, los llanos y los Andes también durante el día, mientras que en la noche, cuando baja la demanda nacional, solo una queda en servicio, según indican algunos análisis del ingeniero José Aguilar, quien es especialista además en sistemas de generación eléctrica y sus riesgos. Dice el ingeniero Aguilar, fracturaron el sistema de transmisión de las centrales del Bajo Caroní, que es el corazón del sistema eléctrico venezolano. La transferencia se minimizó en 45%. Sin la posibilidad de exportar suficiente energía de Planta Guri, se hace necesaria la generación térmica, pero también la misma ha venido siendo socavada severamente, al igual que los combustibles, para lograr su funcionamiento. Cerca de 8.200 megavatios producían las centrales del Bajo Caroní antes del apagón del 25 de marzo. La generación térmica también dejó de ser una opción en el país para poder ayudar a la estabilidad del sistema y minimizar los apagones. De acuerdo con el ingeniero Aguilar, de los 19.000 megavatios térmicos instalados que hay en Venezuela, solo se estaban produciendo unos 2.000 antes del apagón del 25 de marzo. Como resultado de los eventos del apagón previo, que fue el del 7, cuando de tenerse los combustibles se podían prender unos 2.800 megavatios. Eso permite hacer una radiografía de cuán vulnerable es en este momento el fluido o por lo menos la distribución de la poca electricidad que pudiese estarse generando allí en el Guri. Y en el caso de Caracas, bueno, el viernes se anunciaba que se había puesto en funcionamiento el sistema metro de Caracas, ¿no? Aunque muy temprano en la mañana, bueno, ya usuarios denunciaban y se veían las imágenes de un tren que tuvo que ser desalojado en Ruiz Pineda porque se había quedado sin energía. Y el viernes, cuando se produjo ese apagón, porque todavía no eran las 7 de la noche, eran como 10 para las 7 de la noche, yo la verdad solo podía pensar en que si en ese momento estaba operativo el sistema metro de Caracas, cuántas personas no pudiesen haberse quedado allí atrapadas, sobre todo después de un testimonio. En el caso de ustedes, amigos oyentes de Radio Capital, que se están incorporando hoy, pues no lo escucharon en su momento, pero cuando se registró el apagón del 7 de marzo, ese primer apagón que dejó sin electricidad a prácticamente todo el país, bueno, yo después de unos días conversaba con una persona a la que le sorprendió el apagón estando dentro de los vagones del metro de Caracas. Había abordado el metro, además en una hora pico, como lo puede ser después de las 5 de la tarde, había logrado abordar un vagón, rodó nada más unos metros e inmediatamente se interrumpió el servicio eléctrico y se quedó el vagón allí atrapado en el medio del túnel. Y esta persona me contaba que lo único que le dijeron durante los primeros 15 minutos era que en breves minutos iban a iniciar movimiento de nuevo. Pero se podrán imaginar un vagón del metro en hora pico, sin aire acondicionado. Ella me contaba, esta señora, que incluso los vidrios del vagón se empañaron. Por supuesto, a los 15 minutos comenzaron a desmayarse las personas. Después de media hora seguían atrapados en el túnel. Solo les decían que en breves minutos iban a iniciar movimientos sin dar mayor explicación y comenzaron a desmayarse también niños. Y allí la desesperación se apoderó de todos los que allí estaban y bueno, trataron de encontrar una salida de emergencia, como pudieron la abrieron y comenzaron a salir del tren, pero sabrán que eso no queda al ras del piso el tren porque está sobre los rieles. Y en medio de esa oscuridad, por supuesto, muchos se cayeron, se golpearon, se rompieron. Esta persona estuvo caminando por los túneles durante 2 horas. 2 horas y solo después de haber roto la salida de emergencia fue que se empezaron a acercar policías y cuando les dijeron que podían desalojar el vagón, allí esta persona que me contaba su testimonio fue que salió del vagón,
Me dice que bueno, como pudo, como el vagón, o mejor dicho, el túnel estaba tan oscuro y allá hay como unas casetas, la gente también se golpeaba, a menos que pudiesen contar con alguien que más o menos conociera el trayecto, algún trabajador del metro que les dijera, por ejemplo, cajetín a la derecha, y no se golpearan. Pero además a ella le llamaba muchísimo la atención, y eso hay que llevarlo a la reflexión, el hecho de que después de haber caminado durante 2 horas por esos túneles, a oscuras, porque me dice que pocas personas tenían pilas en los teléfonos para poder iluminar el camino, cuando logró llegar al andén, que fue en Los Símbolos, me dice que no vio a nadie, que la estación estaba desierta, más allá de los policías que estaban comenzando en ese momento a tomar el camino por el túnel para llegar a los vagones donde estaban las personas desmayadas. Y uno se pregunta cómo en medio de esta situación, en medio de un hecho como ese, no hay, por ejemplo, aunque sabemos las capacidades tan disminuidas que hay de cuerpos de bomberos o de protección civil, pero personal ya ahí en el andén esperando a las personas para socorrerlas. Preguntas que uno se hacen y que dejan ver que todavía no estamos ni siquiera preparados para una situación como esta de emergencia, llámese interrupción del servicio eléctrico, llámese incendio, llámese terremoto. Pero ese es uno de los tantos testimonios que pueden haber dejado todos los apagones que al sol de hoy se han registrado en el país. Imaginamos que ustedes también tienen los suyos y ya saben que pueden compartirlos con nosotros a través de cualquiera de nuestros canales de comunicación. El Pitazo, información útil y temas de interés. Conversamos esta hora con Daisy Galaviz en la ciudad de Caracas, nuestra corresponsal allí, siempre activada con muchos temas relevantes, importantes, como también la gran afectación que con todo este tema de las fallas eléctricas ha tenido un sector muy sensible como el de la morgue en Bellomonte. Daisy, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues sí, esta contingencia en que estamos en todo el país, además de la falta de agua, la falta de electricidad, pues también se suma a estas personas que pierden un familiar como consecuencia de muerte natural o inseguridad y les toca pasar una agonía más, pues por lo menos en la morgue de Bellomonte, a pesar de que luego del primer apagón del 7 de marzo llevaron una planta eléctrica. Esta no funciona, no fue probada en primera instancia y luego nunca la instalaron. Por lo que cuando cada vez que se va la luz, los trámites son aún más engorrosos de los que ya eran antes. Ustedes saben que aquí en Venezuela pues ahora no hay papel, no hay, te cobran por todo y ya a los familiares se tocaba una dura cuestas para recibir a su familiar. Ahora el sistema dactilar, donde se comprobaba que la huella del cadáver era el que tenía el SAIME, ese examen ahora hay que llevarlo a la sede central del SAIME en Plaza Miranda, en el centro de Caracas, y hasta que no se acumule una gran cantidad de cuerpos, estos no son llevados hasta esta instancia. Wow, qué delicado. ¿Qué respuesta han podido dar, si es que han dado alguna? Yo siempre hago esta pregunta, Daisy, yo sé que es un poco ingenua, ¿no? En las autoridades que son tan parcas, tan poco dadas a rendir un pormenorizado detalle de lo que está ocurriendo, a conversarlo, a hacer una fuente, pues. Bueno, tú sabes que con respecto a las fuentes de sucesos, sobre todo las fuentes de muertos asociadas por muerte natural, los ministros, el CICPC, Sencanec, son ultra parcos, ultra cerrados, nunca dicen nada. Lo que conocemos la prensa es la información que le dan ellos a los familiares, y esto lo que le dicen es que disculpen, que ahora los trámites van a durar un poco más. Y bueno, esta realidad no es solamente Caracas, o sea, en Caracas el problema es la planta eléctrica, pero hay otros estados del país donde a la planta eléctrica se le suman las fallas en las cavas, que no atienden a los usuarios. Solo hay una, creo que es la de Sucre, que por ser nueva es la única que está en óptimas condiciones, tiene planta, tiene unas buenas instalaciones, pero las demás pues están en crisis. Lamentable esto. Hoy ya lo conversábamos al principio, Daisy, no sé si te ha tocado a ti también o creo que tienes más fortuna. En este instante, ¿tienes electricidad en tu casa, ahí en Caracas? Tengo electricidad, Sí, espero que, bueno...
Ha sido una dicha, realmente ¿no? ha sido caótico, pero igual ahorita cuando bajé de mi edificio, yo vivo en un piso 17, imagínate. Ajá. Llevo que una semana y media gracias a mi presidente Maduro. Bueno, pues, subiendo y bajando escaleras, ¿no? Un buen ejercicio cuando se hace como ejercicio, pero cuando se viene cansado, cuando se viene con bolsas del mercado, cuando se viene con un bebé. Y sobre todo, bueno, o sea, es que hablar como ciudadana, por lo menos ver a personas mayores, Claro. la mayoría de mi edificio son personas mayores, personas de 60, 50 años que muchos están encerrados en sus apartamentos, pero a unos les toca salir a buscar agua. Solo tuvimos el viernes, sábado, fui una de las pocas afortunadas a las que le llegó 25 minutos de agua, pero la mayoría de mis amigos no reciben agua desde hace unas 2 semanas, entonces es complicado lo que se vive aquí en Caracas. Uno como periodista no escapa de la realidad, pero uno tiene que narrar la realidad. Por supuesto. O sea, tiene que sacar fuerzas para narrarla. Bueno, y te digo algo, Daisy, y lo que nos comentan también nuestros colegas en el resto del país, es una realidad que ahora, digamos, cachetea pues a la gente en Caracas, pero que la vienen padeciendo en otras ciudades de hace incluso, podríamos decir, hasta décadas. Total, o sea, bueno, tú sabes, yo soy gocha, yo soy de San Cristóbal y Mérida, soy compartida y repartida entre los 2 estados, y en los 2 estados vi la penuria de la luz. Lo que pasa es que en mis casas allá, yo vivo en casas, o sea, es muy diferente residir en una vivienda que no es un edificio, no son escaleras, además, allá donde yo vivía no había problemas de agua, entonces como que una suma de un problema más 5 problemas es difícil, o sea, es difícil de comprender. Claro, pero imagínate que en vez de estar en Mérida o en San Cristóbal, estuviese en Ciudad Ojeda sin electricidad, por ejemplo, ¿no? Con el vaporón, con otro calor, con otra dinámica, que es lo que le ha pasado a mucha gente en el Zulia, por ejemplo. Exactamente, es una realidad que a todos, o sea, yo creo que nadie de distinta clase, del sector que residas, la ha dejado de pasar, o sea, seas pro oficialismo, seas pro oposición, quieras un cambio para el país, no lo quieras, quieras... Sí, te entiendo. Todo el mundo está en la misma, o sea, literalmente solo es la ideología, pero con respecto a la diferencia de todo es la ideología, pero con respecto a la vivencia, todo el mundo está pasando la misma penuria. Unos más que otros, unos menos que otros, pero todos estamos sin servicios básicos. Sin duda, lo cual, por cierto, es inexplicable en una sociedad contemporánea, ¿no? Esto tú se lo dices a una persona que viva en casi cualquier otro país del mundo y le parece, bueno, insólito, increíble, una película de terror. No, y mis amigos yo he salido para ser diplomados o educación, cosas para mi educación, y mis amigos me dicen, pero ¿cómo hacen todavía para que el gobierno siga ahí? Y yo no sé qué responder. Es verdad, o sea, ciertamente. No es fácil. Es más, ojo, Daisy, estamos hablando de que ahí mismo al lado, pues, no es que en el Reino Unido o en Londres o en una cosa como Dinamarca o Noruega, no sé, unos países de estos, Suiza, donde uno asume que todo funciona perfecto y milimétricamente. Hablamos de nuestros vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, incluso naciones que históricamente habían tenido muchas más deficiencias que nuestro país. Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, por citarte algunos, hace 15, 20, 25 años estaban mucho peor en muchas cosas como estas. Ahora, para ellos es impensable que no haya electricidad o agua. Totalmente, o sea, y bueno, y más yo que me crié que si en la frontera, y era que si mi vida era comprar económico en Colombia, o sea, es complicado, es extraño. Solo hay que agradecer que tenemos salud. Caramba. Se agradece. Tengo una buena amiga nosotros, nuestra amiga Génesis, que la está pasando muy mal con una hermana. Génesis Carrero, ciertamente, sí. Está pasando muy mal con una hermana que dio a luz, es en Maracay, no hay buenos servicios en el hospital, o sea, hay que agradecer por lo menos que tenemos salud. Sí, la verdad es que es otro cuadro. No es mismo, pero toca resistencia. Así mismo es. Yo siempre lo digo, sonreír es resistir, además, Daisy, lo comento. Muchísimas gracias. Bueno, está complicado sonreír. Bueno, pero estás sonriendo, ¿viste? Tú siempre sonríes, además. Feliz jornada, muy amable. Gracias por el contacto. Igual, hasta luego, feliz día. Daisy Galaviz con nosotros, parte de nuestro equipo. En esta oportunidad comenzábamos hablando con ella del tema de las morgues, no solo en Caracas, sino en el resto del país. Pero bueno, terminamos un poco en la plañidera lógica y normal de su situación, de su vida, de su día a día complicadísimo y trágico.
para decirlo en pocas palabras. 0414-230-2934. Ustedes a diario nos dan el pitazo. No sé si tenemos oportunidad de escuchar más comentarios de Vanessa con notas de actualidad, o ya vamos simplemente cerrando en nuestra transmisión muy especial también en el día de hoy. Bueno, queremos agradecerles, ¿no?, por estar junto a nosotros en cada una de nuestras emisoras aliadas que nos acompañan en cada una de nuestras transmisiones. Radio Capital 710 AM, Radio Nueva Esparta 920 AM, Radio Aragua 1010 AM, en Táchira Radio Mundial 860 AM, ULA FM 107.7 en Mérida, 97.9 en Trujillo, Luz Radio FM 102.9 en Maracaibo, 97.5 en El Moján, Radio Fe y Alegría 94.3 en San Juan de los Morros, 97.5 en Barquisimeto, en Anaco Canal 98.5 FM, en Valle de la Pascua Mega Latina 97.9, en Viruaca y San Fernando la Megahertz 96.5 FM, en Cumaná Bahía 98.3 FM, en San Carlos Impacto 91.7, en El Tigre Éxitos 100.1, en Zaraza Brava 90.7, en Higuerote Latina 103.1 FM, también en las páginas web humanoderecho.com, somosdiaspora.com, retroradio.com.be, nmmiami.com, elpitazoradio.com. Así es, que bueno que ustedes tenemos aún la oportunidad de compartir por todas estas vías. Qué bueno que están junto a nosotros. El equipo tiene a Gabriela Goncalves en la producción, con Mariani Hernández. Te acompañamos siempre Vanessa Costa y J.R. Bertorelli. Hoy se suma también a nuestro equipo el gran amigo Jesús Carreño. Estamos muy complacidos de haber hecho hoy además esta transmisión desde nmmiami.com. Allí te dejamos a la orden también las coordenadas para que disfrutes luego del programa, incluso en grabado, como diríamos. También tienes esas opciones en las plataformas y estar al tanto ustedes y nosotros. Nos vamos. Que tengan una feliz jornada de este 1 de abril del 2019. Gracias por estar allí junto a nosotros. Hasta aquí sonó por hoy El Pitazo. El Pitazo. Historias con protagonistas que están en nuestras calles. Con Vanessa Costa y J.R. Bertorelli. El Pitazo. Somos tu contenido en las redes. nmmiami.com. Desde El Doral, Miami, Florida. nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online.